Muy buenos días, tengan un nuevo día todos ustedes en este su programa del Padre Joaquín del Valle de San Joaquín o Reverendo John Soria, para invitarles a este nuevo día de la nueva evangelización, de la nueva o tercera día del Espíritu Santo. Hoy se celebra la iglesia a Santo Tomás de Aquino, y las palabras bíblicas y litúrgicas que nos da hoy la iglesia pues son la carta a los Hebreos, capítulo 10, 19 al 25, y Marcos 4, 21 al 25. Nosotros hoy estemos atentos a lo que nos tiene la riqueza de ese banquete de platillo suculento que es la palabra de Dios, y esa bebida pura del agua del Espíritu Santo que nos santifica. Escuchemos pues hoy la carta a los Hebreos 10, 19 al 25. Hermanos, en virtud de la sangre de Jesucristo tenemos la seguridad de poder entrar en el santuario, pues Él nos abrió un camino nuevo y viviente a través del velo, que es su cuerpo. Escuchemos pues con atención lo que el Señor nos dice a través de este mensaje del velo del santuario. Es decir, teníamos el impedimento de ir al Dios, de regresar al paraíso perdido, de volver a sus manos de Padre, porque el pecado lo había impedido. Pero con este sacerdote eficaz que el Señor nos ha dado, pues hemos tenido una respuesta adecuada por parte de Dios a la necesidad de los seres humanos, pero también nosotros creemos que ha sido por gracia de Dios, por don suyo, que nos hemos reconciliado con Dios por don suyo. Acerquémonos pues con sinceridad de corazón, con una fe total, limpia la conciencia de toda mancha y purificado el cuerpo por el agua saludable. Obviamente entendemos del bautismo. Mantengámonos inconmovibles a la profesión de nuestra esperanza, porque el que nos hizo las promesas es fiel a su palabra. Estimulémonos mutuamente con el ejemplo al ejercicio de la caridad y buenas obras. No abandonemos, como suelen hacerlo algunos, la costumbre de asistir a nuestras asambleas. Al contrario, animémonos los unos a los otros, tanto más cuanto que vemos que el día del Señor se acerca. Palabra del Señor. Ahora escuchemos la continuación del Evangelio de Marcos en el capítulo 4, 21 al 25. Jesús dijo a la multitud: ¿acaso se enciende una vela para meterla debajo de una olla o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque si algo está escondido, es para que se descubra, y si algo se ha ocultado, es para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Les siguió hablando y les dijo: pongan atención a lo que están oyendo. La misma medida que utilicen para tratar a los demás, esa misma medida se usará para tratarlos a ustedes. Y con creces, al que tiene se le dará, pero al que tiene poco, aun eso poco se le quitará. Palabra del Señor. ¿Qué es lo que nos da a entender el Señor cuando insiste desde el Evangelio de ayer y hoy? El que tenga oídos, que oiga, que escuche, que entienda. Significa que aun cuando Dios mismo nos habla, el ser humano resiste a su palabra. La rebeldía típica de nuestros primeros padres en el paraíso, a través del cual entró el mal en el mundo, sigue persistiendo en la inteligencia y corazones
en el cuerpo y el alma de cada ser humano, porque por naturaleza tendemos a ser rebeldes, desobedientes, pero el Señor vino para quitar de raíz esa inclinación al pecado. Y así por nuestra voluntad y libertad queremos persistir en hacerle frente a Dios, en resistir a la persuasión de su palabra. Entonces por nuestra propia culpa y responsabilidad caemos en las garras de las tentaciones, bien sea de la carne, del mundo o del demonio. Hoy la palabra que une estos dos pasajes bíblicos y litúrgicos pues es simplemente la forma como Dios nos ha revelado su palabra para que demos fruto, y al dar fruto, al recibir su palabra y dar fruto, somos como una lámpara que debe ser puesta pues en el atril o en un lugar donde se vea todo lo bueno de lo que somos capaces de decir, de hacer, de cumplir. Jesús es el primero que cree en la capacidad positiva de las personas de realizar el bien y por lo tanto de bendecir o de decir bueno o de desear el bien hacia los demás. Eso significa bendición, visión es decir, y ben es de bendición. O sea, les deseas, le dices, lo proclamas, lo promueves como el bien que sale de tu corazón, porque Dios ha inculcado en cada persona el bien del que es capaz de él o ella hacer o poner en obra. Por eso nosotros hoy pues queremos pensar que el tema fundamental que se nos da hoy pues es esa palabra viva de Dios, que en la Eucaristía tiene la mejor expresión, porque allí hay la palabra de Jesús y su acción, y es lo que tenemos aquí en la última cena. Y precisamente pues por la celebración del santo de hoy, que no solamente es doctor y maestro de fe, el máximo exponente de la religión católica, cristiana católica, y además no solamente por ser el doctor angélico, que así se le llama a Santo Tomás de Aquino, por la gran sabiduría que manifiesta en sus dos grandes obras contra gentiles, su obra filosófica máxima, y también la otra obra que se llama pues su obra teológica, que llamamos Suma Teológica. Pero ante todo los cánticos eucarísticos de Pange Lingua y Tantum Ergum y muchos otros que Tomás de Aquino compuso frente a la Eucaristía, frente al Santísimo Sacramento. Pero él, cuando nosotros tenemos la custodia, aquí no tenemos la exposición del Santísimo, pero sí tenemos una custodia donde se ha expuesto el Santísimo Sacramento del altar, la hostia consagrada en la Santa Misa, y la Santa Misa que originalmente provino de esa cena pascual que Jesús ofrece a sus discípulos, donde Él entrega su cuerpo y su sangre, donde instituye el sacerdocio, no solamente como los líderes de su iglesia, sino también como los servidores, al ponerse a lavar los pies a sus discípulos, e indicando con ello que debemos seguir o imitar su ejemplo de servidores. Entonces nosotros no solamente creemos en el sacerdote como cabeza o guía de la asamblea parroquial, sino también como la figura de los pies, que está dispuesto a servir, inclusive a besar los pies de sus discípulos. Entonces con esto pues queremos decir cómo lo más sagrado, lo más contemplativo, lo más sublime de la fe cristiana católica está muy ligado también a lo más humilde, a lo más sencillo, a lo más concreto, que es el servicio a los demás. Es casi como un cuasi sacramento. ¿Por qué? Porque Jesús ha querido, con su nuevo mandamiento del amor, indicar cómo se debe practicar el amor en el servicio a los demás, no en el abuso de poder, no en el clericalismo o en el querernos sentir superiores a los demás. Nosotros todos tenemos el privilegio de ser los hijos y las hijas de Dios, pero dentro del pueblo de Dios, pues el Señor ha establecido ciertas funciones por el Espíritu Santo y no por meros privilegios de unos cuantos
que tienen más privilegios que las mayorías. No así en la Iglesia de Cristo. Desafortunadamente, porque la Iglesia también es humana, se han cometido muchas fallas, entre los cuales pues sabemos que se da el racismo. Yo a veces me pregunto si el tema del aborto, que tanto los obispos de los Estados Unidos han tratado de rectificar una y mil veces, si con el mismo ahínco o entusiasmo la Iglesia se ha pronunciado contra el racismo. Y pues parece que todavía nos falta mucho, pero desde el 2018 los obispos escribieron esa carta para hablarnos de la importancia de la comunión de hermanos y hermanas que debe significar la Iglesia en contra del racismo. Entonces nosotros creemos firmemente que la actitud de un cristiano católico, que debe ser crítico ante los abortos, también debe ser crítico contra el racismo. Así es que nosotros, esta vez que estamos comenzando una nueva administración con un segundo presidente católico en Estados Unidos, el señor Joe Biden, y que los obispos le han criticado su posición aborcionista, también queremos indicar que los que se dicen conservadores, aunque sean muy pro-life, pero no están a favor de ser críticos contra sí mismos cuando se comete el pecado del racismo. Así es que tanto el racismo como los abortos son cosas que no van con el cristiano católico romano. Nosotros queremos pensar pues entonces que cuando a una persona se le juzga por sus actos objetivos, pues es parte de la crítica social de la Iglesia, pero no con ello significa que debemos juzgar su interior. Y donde yo en lo personal miro que hay cierta discriminación en la Iglesia es porque a los candidatos que públicamente favorecen a la mujer a escoger, se les niega la comunión, mientras que muchos católicos racistas se les da la comunión como si no fueran tan culpables como los que apoyan el aborto. Así es que no demos pie, ¿verdad? Aun cuando la Iglesia está a favor de la vida toda y de todos, desde la vida no nacida de una forma natural hasta la vida al terminar sus años con una muerte natural y no por la eutanasia. Nosotros creemos que esa es una actitud completa a favor de la vida toda y de todos. Por eso yo distingo entre los que son pro vida y los que son respetando la vida toda y de todos. Yo quisiera invitarles a todos aquellos que se dicen pro vida y que su causa parece terminar al nacer el bebé, recordarles que no es así lo que nos pide el Evangelio, la Biblia, la Iglesia, sino que nosotros debemos defender con tanto ahínco la vida no nacida, que es y sigue siendo prioridad en la agenda moral y social de la Iglesia, pero no exclusividad. El católico no debe quedarse solamente con 3 temas y olvidarse de los otros 7 temas que completan el decálogo de temas de toda esa sombrilla de la ética consistente de la vida, de la que hablaba el cardenal José Bernardín en los años 80s y 90s, sino que debemos asumir que aunque tenemos la prioridad de defender la vida más vulnerable dentro del vientre de la madre, debemos seguir con el mismo esfuerzo defendiendo la vida toda y de todos en todas las etapas de la vida. Con esto quiero decir pues que muchas veces la Iglesia misma deja mucho que desear cuando no criticó a la administración anterior de Trump con el mismo ahínco y vehemencia que critica al presidente actual Joe Biden. Todo sacerdote, por humilde que sea su capilla o su capellanía, tiene autoridad de parte de la Iglesia de entregar la Eucaristía o dar la comunión o no darla, pero también tenemos que recordar que el católico es responsable de recibir la comunión con una conciencia limpia, con una actitud que de verdad le permite expresar su compromiso
con la iglesia católica, con la fe cristiana. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado y mucha prudencia. Si vas a negar la comunión a un aborcionista, debes negarla también a un racista. Y si le entregas la comunión a un racista y se la niegas a un aborcionista, tú estás haciendo distinciones racistas y eso no se vale. Pero también quiero recordarles a aquellos que trabajan en contra del racismo y a favor de los inmigrantes, que con ese mismo esfuerzo y ahínco deben luchar para que haya menos abortos, porque el aborto es el primer acto de racismo que se comete a un ser humano, quitándole el derecho a existir. ¿Qué peor racismo hay que el quitarle el derecho a la vida a personas que ya son diferentes al cuerpo de la mujer? De igual manera, aquellos que solamente defienden la vida no nacida y no se manifiestan en contra del racismo, en contra de los afroamericanos o los inmigrantes, pues no es consistente con su actitud de defensa de la vida no nacida si no va a defender la vida recién nacida y a lo largo de todas sus etapas. Entonces concluyo diciéndoles que la enseñanza de este gran santo, Santo Tomás de Aquino, nos invita a poner como una lámpara que ilumina a los demás tu capacidad de ser un buen discípulo para llegar a ser un buen maestro, buen discípulo de la palabra de Dios que debe iluminar a los demás y no debe ser una lámpara que se pone bajo de la cama o del candelero, sino que debe ser puesta en alto para iluminar a todos, porque lo que ha sido puesto en secreto fue puesto para que un día se revele e ilumine a todos los de la casa y llegue la luz a todo el mundo, sabiendo que la palabra de Dios es el dogma fundamental sin el cual todo otro dogma o religión no tiene sentido. Que el Señor les bendiga y nos vemos mañana a la misma hora en este su programa del Padre Joaquín del Valle de San Joaquín o Reverendo John Soria. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y no se le olvide pues venir a la adoración al Santísimo Sacramento hoy jueves en Monte Carmelo desde las 6:30 que hacemos el Santo Rosario y después la misa y enseguida la adoración al Santísimo Sacramento con los cánticos compuestos con el santo que celebramos el día de hoy, Santo Tomás de Aquino. Esos cantos como Pange Lingua, Tantum Ergo y todo lo que nos emociona tanto, que fue inspirado precisamente a Tomás de Aquino, que lo puso por escrito y con lo que adoramos la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, como Él se quedó desde el momento que celebró la fiesta pascual con sus discípulos y la sigue celebrando con nosotros a lo largo de los siglos, que es una extensión de su sacrificio, no repetición, sino extensión del único sacrificio y ofrenda de sí mismo que hizo Jesucristo y cuyo sacerdocio tiene más eficacia porque el de Él es alguien que se sentó a la derecha del Padre y no tiene por qué estar de pie ofreciendo día a día sacrificios cuando fue suficiente que uno solo fuera eficaz para la salvación de todos. Que pasen un buen día.